Dice la escritura en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es reino? Bueno, viene de la palabra hebrea malhut y quiere decir reino, territorio de un rey, un estado de monarquía cuya cabeza es el rey que gobierna. Notemos acá, en este pasaje de la Escritura, que Jesús está interesado en que busquemos primeramente el reino de Dios. Por sobre todas las cosas, Él nos enseña que busquemos su reino. Y cuando lo hayamos encontrado, debemos vivir en justicia. ¿Y qué es justicia? Bueno, viene de la palabra hebrea sedaká y quiere decir darle a cada quien lo que necesita. Sí, porque la justicia de Dios no es como la justicia de los hombres. La justicia de los hombres es darle a cada quien lo que merece. Por ejemplo, si se portan bien, les dan un regalo o un premio. Si te portas mal, te dan un castigo. Porque esa es la justicia de los hombres. Pero en la justicia del Padre no es así. Porque la justicia de Dios es la sedaká. Él nos da lo que necesitamos. ¿Qué necesitábamos nosotros al estar perdidos, al estar condenados, al estar enemistados con Dios? Necesitábamos que nos encontraran. Por eso envió a su Hijo unigénito al mundo a morir para salvarnos, porque nosotros estábamos condenados, sin Dios y sin esperanza, dice la Escritura. Pero Él envió a su Hijo. Nos vino a buscar. Dice la Escritura que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos nos habíamos perdido, pero Él no nos pagó conforme lo que merecíamos o conforme la justicia de los hombres. Si estábamos enemistados con Él, ¿qué hizo? Dice la Escritura que Jesús vino a reconciliarnos con el Padre por medio de su sangre. Y ahora pues ya no estamos más en enemistad con Él, porque eso es justicia de Dios. Por ejemplo, el buen samaritano. Este es un buen ejemplo de la sedaká de Dios. ¿Qué hizo? Era su enemigo, pero él no le importó eso. Él aplicó la justicia de Dios o su sedaká. Él lo ayudó. Dice la Escritura que vendó sus heridas, lo auxilió, lo protegió. Y le pagó al mesonero, lo llevó, lo dejó allí, que le encargó que tuviesen cuidado de él. ¿Te das cuenta? Era su enemigo, pero no le importó. ¿Qué nos dice el sentido común? Bueno, es mi enemigo. Algún día que se recupere me va a matar y que se quede y que se muera. Eso es lo que nos dice la justicia de los hombres, pero en la justicia de Dios no es así. Él aplicó la justicia y por eso es que al Señor le impactó tanto lo que hizo este hombre que hasta lo puso de ejemplo en las Escrituras. Eso es lo que el Padre quiere que hagamos tú y yo. Cuando hayamos encontrado el reino de Dios, tenemos que vivir en la justicia de Él, que es esto precisamente, darle a cada quien lo que necesita. Si alguien tiene hambre, ¿qué es lo que necesita? Que le demos un plato de comida. Si tiene sed, que le demos de beber. Si no tiene con qué abrigarse, démosle una cobija. Dice la Escritura que si tú tienes dos cobijas, le des una al que no tiene. Y así sucesivamente. Si no tiene ropa, pues hay que darle. Y no solamente es cosas materiales, también significa tiempo la sedacá de Dios. Si alguien necesita de tu tiempo, de tus cuidados, ocúpate en ello, porque eso es lo que necesita esa persona. A lo mejor tiene muchos bienes y no necesita nada, nada material, pero sí necesita tiempo.
sí necesita de un consejo, sí necesita que se le comparta la escritura. Todo esto es justicia porque es darle a cada quien lo que necesita. Lo que se necesita, eso es lo que tenemos que hacer. Y cuando ya estemos viviendo en todo esto, ¿qué va a pasar según el texto que leímos? Todas estas cosas os serán añadidas, dice la Escritura. ¿Qué cosas? Los afanes del mundo, por lo que los gentiles, los paganos se afanan, dice. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? El pago de luz, de agua, pago de colegio, etcétera. Por todo eso se afana la gente. Pero el Señor dice, no tienes por qué afanarte ya por nada de esto, porque si tú has encontrado el reino y estás viviendo en la justicia que el Padre ha establecido, no tienes por qué preocuparte porque todas estas cosas te serán añadidas. Eso es lo que enseña la palabra. A lo mejor tú estás afanado porque no estás viviendo en la justicia del Padre o no has encontrado el reino. A lo mejor tienes religiosidad, pero la religiosidad no tiene nada que ver con Dios. Porque Jesús, cuando vino acá, vino a hablar acerca de un reino, porque Él es un rey. Él es un rey que gobierna. Así es que yo te invito a que tú, si ya estás en el reino, comiences a vivir en la justicia que el Padre ha establecido. Y si no estás en el reino, comienza a buscarlo. Búscalo, búscalo, búscalo por sobre todas las cosas. Dios te bendiga.